Comenzamos la sesión de hoy día. Vamos a definir lo que corresponde a la matriz adjunta. Para ello, vamos a recordar lo que son los cofactores y vamos a definir la matriz adjunta a partir de estos cofactores. Entonces, definición. Entonces, consideremos una matriz A, sea A, una matriz cuadrada. La matriz cuadrada se define la matriz de cofactores. Entonces, vamos a definir dos cosas. Primero, los cofactores. Entonces, la matriz de cofactores, la matriz de cofactores, factores de A, como, le vamos a escribir como la matriz cof de cofactor, la matriz cofactor de A, va a ser la matriz formada por precisamente los cofactores de A. Entonces, ¿dónde? Recordemos que los cofactores, donde el cofactor A y J corresponde a -1, ¿ya? Por el determinante de la matriz A y J, que ese determinante es en realidad el determinante de la matriz. Vamos a escribir aquí. El determinante, este de aquí, corresponde al determinante que se obtiene de eliminar la fila I y la fila J de la matriz A. Entonces corresponde al determinante de la matriz A, de la matriz obtenida de eliminar la fila I y la columna J. Entonces, y la columna J. Entonces, retomando un poco, la matriz de cofactores es simplemente la matriz que se obtiene a partir de los cofactores de la matriz A. Y un cofactor, digamos el cofactor A y J, es -1, aquí me faltó el elevado a I más 1, a I más J, perdón, a I más J por el determinante de A y J, donde el determinante A y J es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la fila I y la fila J de la matriz A. Vamos a ver un ejemplo para determinar la matriz de cofactores de A. Entonces, ejemplo, vamos a tomar la matriz A formada por -1, 1, 2, 2, -1, 1, -2, -3, 4. Y vamos a calcular la matriz de cofactores. Entonces, queremos calcular quién sería la matriz cofactor de A. ¿Ya? Entonces, para ello necesitamos saber quiénes son los elementos. Entonces, por definición, la matriz cofactor de A, como es una matriz de 3×3, va a ser una matriz de 3×3. Va a ser la matriz formada por A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Entonces, lo que tenemos que calcular ahora es cada uno de estos cofactores a partir de la matriz A. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la primera fila y las otras van a quedar de tarea. Entonces, para calcular quién es A11, nos acordamos de la formulita. La formulita dice esto. Entonces, A y J, ¿ya?, corresponde a -1 elevado a I más J por el determinante de la matriz A y J. ¿Ya? Esa es la definición. No podemos olvidar que hay un -1 elevado a I más J. Ya ese -1 toma un valor importante, si no estaríamos calculando mal por un signo. Entonces, si queremos calcular A11, por definición va a ser
menos 1 elevado a 1 más 1 por el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la primera fila y la primera columna. Entonces, al mirar mi matriz, voy a eliminar la primera fila, es decir, vamos a eliminar la fila menos 1, 1 y 2, y vamos a eliminar la columna número 1, menos 1, 2, menos 2. Al eliminar esa columna y esa fila, me quedo con la matriz que está acá, que es una matriz de 2 por 2, que sería la matriz menos 1, 1, menos 3, 4. Entonces, sería menos 1, 1, menos 3 y 4. Y ahora me reduzco a calcular cuánto vale esto que está acá. Entonces, menos 1 elevado a 1 más 1 me quedaría menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Así que este factor no va a estar aportando absolutamente nada porque es 1 positivo. Así que solo me fijo en el lado del determinante. Para calcular el determinante de 2 por 2 hacemos la multiplicación cruzada y restamos. Es decir, me quedaría menos 1 por 4, que eso me da menos 4, y menos por 1, que me da menos 3. Entonces sería menos 3. Al hacer las cuentas, eso me quedaría como resultado menos 1. Así que el primer cofactor A1 correspondería a menos 1. Siguiendo el trabajo, ahora necesito calcular quién sería A1, 2. Entonces, por definición, eso va a ser menos 1 elevado a 1 más 2 por el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la primera fila y la segunda columna. Entonces miro mi matriz A y ahora voy a eliminar la primera fila, es decir, toda esa fila, y la segunda columna, es decir, toda esa columna. Al eliminar esos dos elementos, me quedaría la matriz 2, 1, 2, la matriz 1, 2, y que correspondería a la matriz 2, 1, menos 2 y 4. Y ahora me reduzco a calcular lo que me quedó. Menos 1 elevado a 1 más 2 es menos 1 elevado a 3. Y esto me daría menos 1. Así que, como va un menos 1, le antepongo un menos a el cálculo del determinante. Sería menos 1 por, y ahora calculamos el determinante siguiendo la regla que habíamos definido anteriormente. Sería 2 por 4, eso me da 8, menos el resultado de menos 2 por 1 es menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces, al hacer esas cuentas, me quedaría menos 1 multiplicado por 8 menos 2 me da 10 positivo. Menos 1 multiplicado por 10, eso me da menos 10. Entonces, el cofactor 1, 2 sería menos 10. Y vamos a calcular uno más, que sería el cofactor 1, 3. 1, 3, que por definición corresponde a menos 1 elevado a 1 más 3 por el determinante de la matriz A1, 3, es decir, el determinante de la matriz de eliminar la primera fila y la tercera columna. Entonces, si miro mi matriz original, la matriz A, ahora tengo que eliminar la primera fila, que sería menos 1, 2, y elimino la tercera columna, ¿ya? 2, 1, 4. Me queda la matriz 2, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces le vamos a calcular el determinante a esa matriz. Entonces, aquí me queda menos 1, le vamos a escribir menos 1 elevado a 1 más 3, el determinante de la matriz 2, menos 1, menos 2 y menos 3. Al hacer las cuentas, me quedaría menos 1 elevado a 4, eso me da 1 positivo, así que ese de ahí, como me da 1 positivo, no aporta en signo, así que simplemente me reduzco a calcular el determinante de la matriz que me quedó. El determinante es 2 por menos 3, eso me da menos 6, y le resto el resultado de
menos 2 por menos 1, es decir, menos 2 por menos 1 me da 2 positivo, sería menos 6 menos 2. Como resultado, eso me da menos 8. Listo. Entonces completé la primera fila. La primera fila de la matriz sería el A11, que lo calculamos, me dio menos 1, aquí iría un menos 1. El A12, que me dio menos 10, entonces aquí sería menos 10. Y el A13, que me dio como resultado menos 8. Entonces aquí sería menos 8. Tengo la primera fila de la matriz cofactora. Luego, digamos, luego la matriz cofactor de A sería, como ya calculé la primera fila, entonces sería menos 1, menos 10 y menos 8. Queda de tarea comprobar cuál sería la segunda fila y la tercera fila. ¿Ya? Que en este caso les voy a indicar, hagan las cuentas, tienen que presentar como un ejercicio esas cuentas, menos 10, 0 y menos 5. 3, 5 y menos. ¿Ya? Entonces, esa es la matriz cofactor de A, ¿ya? Que es simplemente calcular los cofactores, que es algo que habíamos definido en la parte determinante. Ya para ir finalizando esta primera cápsula, vamos a definir lo que es la matriz adjunta B. Entonces, definición número 2. Consideremos A una matriz cuadrada, se define la matriz adjunta de A, se define la matriz adjunta de A, como, y la escribimos. Entonces la matriz adjunta de la matriz A corresponde a la matriz de los cofactores, es decir, la matriz que ya habíamos calculado, pero traspuesta. ¿Qué significa traspuesto? Que lo que antes era una fila, ahora pasa a ser una columna, ¿ya? Y de esa manera obtenemos una matriz adjunta, donde, digamos, donde T es la traspuesta, y esto es cambiar las filas por columnas. Entonces, del ejemplo anterior, ya para definir lo que es la adjunta, porque como ya calculamos los cofactores, lo único que nos falta es transponer. Entonces, del ejemplo anterior, la matriz adjunta de la matriz A correspondería a la matriz de los cofactores, que ya la tenemos calculada, ¿cierto? Que sería menos 1, menos 10, menos 8, menos 10, 0, menos 5, 3, 5, menos 1. Entonces, esa sería la matriz de los cofactores. Pero esta matriz, para que sea la adjunta, tengo que transponer. Es decir, lo que es una fila, pasa a ser una columna. Si yo marco la fila, entonces tengo la fila 1, fila 1, fila 2 y fila 3. Entonces, ahora cada una de esas filas, en vez de ser una fila, yo la voy a copiar como una columna. Es decir, la matriz adjunta de la matriz A va a corresponder a la matriz, ahora menos 1, menos 10 y menos 8, va a ser una columna. Entonces le escribo menos 1, menos 10, menos 8. La segunda fila va ahora a ser una columna. Menos 10, 0 y menos 5.
y 3, 5 y menos. Entonces la matriz adjunta de la matriz A correspondería a esa matriz, que es simplemente tomar la matriz de los cofactores y cambiar las filas por columna, ¿no? Entonces lo importante en esta primera etapa es que sean capaces de calcular correctamente la matriz de cofactores de la matriz A. Entonces tarea, digamos que contaría como la primera pregunta del control, tarea, calcular la matriz cofactores, cofactores de la matriz A del ejemplo, es decir, tienen que completar todos los cálculos, y la matriz A originalmente era -1, 1, 2, 2, -1, 1, -2, -3 y 4, ¿no? Entonces, en este video ya calculé la primera fila. Queda como tarea calcular la segunda columna y la segunda fila y la tercera fila. ¿Ya? Eso queda como tarea.